Pero además estos testamentos hablan de las dificultades para salir adelante de muchos aroneros, porque en la Iglesia no solo hace testamento a aquella persona pudiente que tiene una referencia y un lugar, algo que dejar, sino también cualquier persona, por humilde que fuera, que necesita acabar su vida en paz consigo mismo y con sus semejantes. Recuerden que es ante la Iglesia ante quien se hace esta documentación. El documento testamentario es también testigo de todos los procesos históricos por los que van pasando los distintos barrios, y como testigo silencioso solo habla cuando necesita explicar esta evolución. Y en este sentido son muy importantes las referencias a la emigración a América. No se trata de un motivo recurrente en este trabajo, no es algo baladí que esté ahí sin más. Creo que está presente por derecho propio, porque fueron muchos los aroneros que partieron en busca de un futuro mejor, como hemos visto incluso en las muestras fotográficas de la exposición que tenemos en el piso inferior, desde la otra orilla, emigrantes canarios en América. Algunos se quedaron, otros volvieron, y otros, como señalan los testamentos, dejaron deudas. Un ejemplo de ello es la declaración que en su testamento hace Domingo Javier de la Sierra, vecino de Valle de San Lorenzo en 1812, que dice, me pareció muy curioso y por eso lo quería reseñar: ítem declaro que el teniente capitán don Bartolomé Saravia, del que hablábamos ayer, me debe, desde que viene de América, lo que consta de una obligación que para entre mis papeles, y en cuenta de dicha obligación me tiene dado medio barril de vino y 2 corchos y 2 o 3 almudes, que sembré una tierra con él a medias en el molino. Se entiende darme 2 fanegadas de tierra que sembrar, una para mí y la otra a medias, por lo que paran en mis apuntes lo que dio cada año. Mando a mis herederos que ajusten las cuentas con los suyos y cobren lo restante. Quisiera subrayar por último ya que el uso del testamento como fuente para las historias locales y los estudios de la población del antiguo régimen en Canarias supone, sin duda alguna, otro punto de vista en el enfoque y en el contexto en el que éstas han florecido. La transcripción de este tercer volumen de los testamentos que 100 aroneros, estoy trabándome, otorgaron a lo largo de un siglo, abre la puerta a estudios de variada tipología, atractivos todos, sin duda. Pueden ir desde el patrimonio a la emigración, como decíamos, pero también pueden pasar por la genealogía o la toponimia, de la que Nelson acaba de publicar un libro. Para finalizar, los historiadores de Arona y en general los historiadores están de enhorabuena, pero también la sociedad de Arona, porque este minucioso trabajo es en definitiva la mejor manera de rescatar la memoria de sus habitantes. Y termino con unas líneas que ya dije hace nada. Solo las generaciones futuras serán conscientes del legado patrimonial que ha dejado la pluma de Nelson Díaz Frías para las gentes del sur de esta isla. Muchas gracias. Señor concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Arona y resto de autoridades municipales, distinguido público, amigos todos, es para mí un año más pues un grandísimo honor el tener la oportunidad de presentar mi nuevo libro, no solamente en este Centro Cultural de los Cristianos, en el municipio natal, en mi pueblo natal, sino también por el honor que una vez más me ha conferido el distinguido también investigador y profesor universitario y sin embargo amigo José Antonio González Marrero, que aunque él se ha definido a sí mismo como que no tiene muchos vínculos con Arona, lo cierto es que tiene vínculos pues, de hijos, de matrimonio, de residencia, y además es autor de un magnífico libro sobre la historia del mal país del Aijadero, del actual pueblo de Busanada, cuya lectura además recomiendo a ustedes. Y por tanto, esta trayectoria profesional
a pesar de la amistad personal que también me une con él, suponen para mí pues un enorme privilegio y un enorme honor, que además doblemente se me confiere porque este libro se presenta en el marco de estas ya exitosas cuartas jornadas de genealogía del municipio de Arona, y también por ello me gustaría agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad y en especial a don Fernando Rossi, su presidente, que está aquí presente entre nosotros, así como también al Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Arona, por permitirme la posibilidad de que esta nueva obra mía sea presentada en el marco de esta cuarta jornada. Tras la excelente acogida que tuvo pues mi anterior obra de los testamentos aroneros de los siglos XVII y XVIII, se puede decir prácticamente que era una consecuencia ineludible la publicación de esta ya tercera secuencia documental de esta obra, que son los testamentos aroneros correspondientes al siglo XIX que presentamos hoy en este Centro Cultural de los Cristianos. Y espero además que las personas pues que en el futuro, generaciones futuras, las presentes también, se adentren o se aventuren a la lectura de esta obra, pues como muy bien dijo José Antonio González en su magnífica presentación, tengan una visión pues certera, clara y a la vez rigurosa de cómo era la vida de nuestros antepasados durante el siglo XIX, y que creo que mediante la lectura, que no tiene por qué ser consecutiva, sino también transversal, de los 100 testamentos que se recogen en este libro, estoy segura que podrán dar una imagen bastante acertada de cómo era la vida de nuestros antepasados, y que estoy segura que a muchos de ustedes a lo largo de la exposición que voy a hacer pues les sorprenderá conocer aspectos de ese pasado tan cercano desde el punto de vista cronológico, estamos hablando del siglo XIX, pero a su vez muy lejano desde el punto de vista de las mentalidades y de incluso de las instituciones jurídicas, tal como tendré la oportunidad de relatar más adelante. Todos sabemos lo que es un testamento, más o menos todos sabemos que es un documento por el cual el individuo, llamado testador, dispone de la totalidad o parte de sus bienes para después de su muerte, siendo lo más corriente que se acuda al notario, antiguamente los escribanos, para otorgar el correspondiente testamento con el fin de disponer de esos bienes en la forma más conveniente para cuando ya no estemos en este mundo. Pero hubo una época, la época a la que se refiere este libro que hoy presentamos, en la que el testamento para nuestros antepasados no solamente era ese frío documento jurídico que hoy consideramos como tal, sino que además a través del testamento la mayor parte de nuestros antepasados no solamente tenían una serie de preocupaciones materiales en cuanto al destino de sus bienes y derechos después de su muerte, sino tal como también ha apuntado José Antonio González Marrero, les movía una serie de inquietudes de tipo espiritual y religioso. De tal forma que a través de la lectura de estos documentos pues podemos acercarnos al mundo espiritual, a las convicciones religiosas de la forma de vida de nuestros antepasados, en definitiva a la mentalidad, cómo era la mentalidad de los aroneros del siglo XIX y por extensión la de los chasneros o habitantes del sur de Tenerife en esa centuria. Pero también, mediante la lectura de estos testamentos, tendremos la oportunidad no solamente de ver el destino patrimonial de esos bienes, sino que también nos encontraremos con los desvelos y las preocupaciones que tenían nuestros antepasados ante lo que sentían el cercano ya fin de su existencia. También podremos observar en muchos de estos documentos sus virtudes, también las miserias de algunos de ellos. Y es que, como digo, el testamento en esta época no era ese frío documento jurídico que hoy pues se realiza prácticamente en las notarías con una serie estereotipada de cláusulas, todas de contenido pues puramente patrimonial, sino que, como digo, a través de la lectura de estos documentos veremos y encontraremos muchísimas referencias al pasado de Arona, muchísimos datos de interés de tipo genealógico, de tipo lingüístico, de tipo etnográfico, de tipo toponímico, etcétera. En la lectura de esta obra no encontraremos testamentos excéntricos como el que dispuso el famoso escritor ruso León Tolstoy, que en su testamento dejó todas sus posesiones al tronco de un árbol. Tampoco encontraremos testamentos grandilocuentes, de gran trascendencia para la vida nacional, como por ejemplo el testamento de la reina Isabel la Católica, que puede, incluso en estos tiempos políticos actuales, ese testamento, una de sus cláusulas, que me gustaría citar literalmente,
pues se puede decir que prácticamente es clarividente o premonitoria. Y es que Isabel la Católica, como digo, 200 años antes de que los ingleses, en un acto de piratería, conquistasen la ciudad de Gibraltar durante la Guerra de Sucesión Española, pues como digo, la soberana castellana, en una de esas cláusulas de su testamento, dijo literalmente lo siguiente: mando a la dicha princesa, mi hija, y al dicho príncipe, su marido, y a los reyes que después de ella sucederán en mis reinos, que siempre tengan en la corona o patrimonio real de ellos la dicha ciudad de Gibraltar, con todo lo que le pertenece, y no la den, ni enajenen, ni consientan dar, ni enajenar cosa alguna de ella. Bueno, si al margen de esta disquisición histórica, que nos queda un poco lejos de Arona, pero que es muy actual por los tiempos que todos sabemos, vemos que los testamentos pues podemos encontrar incluso, como digo, no sé si la reina Isabel la Católica tenía facultades adivinatorias, pero desde luego yo creo que fue bastante premonitoria en ese sentido. Bien, en el libro que hoy... aquí vemos una fotografía pues de uno de los testamentos reales que son contenidos en este libro en concreto. Si no estoy leyendo mal, lo otorgó una tal María Hernández Rujillo, que era una vecina de aquí de Arona. Pues como digo, encontraremos las últimas voluntades de más de 100 aroneros que vivieron a lo largo del siglo XIX, en una época muy importante no solamente para Arona, sino para el resto de la nación, puesto que desde el punto de vista local, Arona, a finales del siglo XVIII, va a ser cuando se va a consolidar desde el punto de vista primero eclesiástico y luego desde el punto de vista político como una comunidad humana independiente de la jurisdicción de Vilaflor de Chasna, de la que secularmente hasta entonces había dependido. De tal forma que el siglo XIX, la época que abarcan todos estos testamentos, es un siglo de grandes transformaciones sociales y económicas para toda la nación, y lógicamente Arona pues no es ajena a este proceso, que además se puede vislumbrar en algunas de las cláusulas de los testamentos que aquí se contienen. Una fotografía de Arona, probablemente de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, pues se ve en el centro de la fotografía aproximadamente la iglesia parroquial, para que lo tengan como referencia. Estos testamentos se conservan en el fondo del archivo parroquial de San Antonio Abad de Arona, hoy depositado en el archivo diocesano de Tenerife. Y es que para los párrocos de la época, para los curas, eran documentos de gran interés y de gran relevancia, por cuanto se contienen cláusulas relativas a la forma de enterramiento, el lugar del entierro, la cantidad de misas que querían que se hiciese en sufragio del alma, con las correspondientes beneficios económicos que suponían para los religiosos que dijesen esas misas, y todo tipo de mandas pías, las mandas forzosas que existían conforme a la legislación de la época, creación de capellanía, etcétera. Y como digo, en este libro no solamente se contienen esos 100 testamentos aroneros, sino que además lo complemento con dos documentos que creo que son muy interesantes, ambos inéditos. Uno es el primer padrón de la recién creada jurisdicción de Arona, aunque la jurisdicción se creó desde el punto de vista político en 1798, el primer padrón que al menos yo he podido localizar de Arona, separada ya de Vilaflor, es del año 1803, y lo recojo en el anexo documental del libro, en donde en ese año ya 1803 vemos en el padrón cómo existen población individualizada en lugares tan insospechados para algunos de ustedes como podría ser el Mojón, Chayofa o los cristianos. Y asimismo en el anexo documental incluyo pues un listado y una sucinta biografía de los mayores contribuyentes, es decir, de los principales terratenientes del municipio de Arona a mediados del siglo XIX, a los cuales, conforme a la legislación de la época, se le reconoce el derecho de voto, de sufragio censitario, que en esa época el Estado pues solo reconocía el derecho de voto y de participación política a aquellos hombres de sexo masculino, a aquellos varones mayores de edad que contaban con determinadas características socioeconómicas, en concreto los que pagaban una contribución al Estado de más de 20 escudos de la época. Es un documento muy interesante por cuanto podemos pues ver ya el origen de muchas de las oligarquías sureñas de finales del siglo XIX, del siglo XX, como los Tavío, los Domínguez Alfonso, los Sarabia, los Frías, etcétera. En unas ocasiones nos encontramos con documentos originales, redactados de puño y letra por algún vecino aventajado. Recordemos que Arona, hasta finales del siglo, hasta la segunda mitad del siglo XX, no ha contado con escribanos públicos o notarios, y por tanto, en defecto o ausencia de esos escribanos o notarios, los testamentos solían ser redactados por el llamado fiel de fecho o notario público, una especie de depositario de la fe pública de la época. En otras ocasiones nos encontramos con copias testimoniadas de los testamentos que originalmente fueron otorgados ante el escribano de Vilaflor y que deberían estar conservados por este motivo en
en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en los fondos de la Escribanía de Vilaflor. Aquí vemos otro de los testamentos que se contiene en esta obra, que como pueden ustedes apreciar, se encuentra un poco en mal estado, pues por la mala calidad de las tintas utilizadas, que ha hecho pues un poco que se dificulte la lectura del mismo y que incluso alguna de las palabras esté ya tan corroída la tinta que no pueda ser leída.